muy presente, ¿no? Entonces, bien, creo que con eso podemos terminar esta exposición y yo quedo abierto para las preguntas que pudieran plantearse. Muchas gracias. Bueno, comienza tú, Charina. Me gustaría hacer la discusión que se ha dado, porque justamente en Costa Rica la Sala Constitucional, y voy a citar, ha dicho la económico y al Ejecutivo el límite de observar los preceptos constitucionales como el principio cristiano de justicia social y la libertad de comercio, los que sean susceptibles de ser ponderados o equilibrados dentro de un amplio marco de acción. Justamente lo que viene comentándose. Entonces, nada más me gustaría hacer como... Esa es la posición de Papier, tal cual, la posición del Tribunal Federal Alemán, que ahora es interesante lo que menciona Sharina porque incorpora la idea de justicia social que no, en otros países no ha estado tan presente, ¿no? Aquí mismo en el Perú, la discusión sobre justicia social ha sido tomado como una posición muy de izquierdas y cuando no necesariamente ha sido así, ¿no? Y ha sido a veces malinterpretada, ¿no? Porque el concepto de justicia social aparece también en la doctrina social de la Iglesia y es perfectamente, o sea, de hecho forma parte del canon de la interpretación de la economía social de mercado, ¿no? Entonces, va muy en esa línea y más bien no es un elemento que no se ha recogido en la jurisprudencia peruana, pero que bien podría estarlo porque es parte del modelo que nosotros sí hemos asumido. Ya. Bien, doctor Cruces, a ver, le quiero hacer una pregunta puntual. ¿Usted cree que el modelo económico actual en la Constitución del Perú le parece adecuada o en todo caso usted cambiaría haría una reforma o usted cambiaría totalmente la Constitución? Porque el tema casi un tema bien, se podría decir, bien fuerte, bien transversal. ¿Cuál es su punto de vista? Has hecho la pregunta del millón. Esa creo que es nos podríamos ir una hora hablando sobre el tema, pero muy en corto. Yo creo que el régimen de economía social de mercado no ha sido muy bien comprendido en nuestro país, a pesar de que lo tenemos hace mucho tiempo. La ventaja de la economía social de mercado es que es flexible. A diferencia de otros modelos que son un poco más cerrados o le otorgan al Estado un rol mucho más específico, ¿no? O genera algunas obligaciones mucho más claras, la economía social de mercado es mucho más amplia y donde está la discusión justamente es en la idea del principio de subsidiariedad, ¿no? Porque una de las características principales de la subsidiariedad, de la economía social de mercado es incorporar el principio de subsidiariedad. Y allí es donde se genera pues toda esta discusión que para algunos significa que hay que cambiar el régimen económico, para otros no. Pero ahí hay un segundo nivel de discusión, porque quienes dicen de que hay que cambiar el modelo económico usualmente interpretan el principio de subsidiariedad de una forma muy restrictiva, porque lo que dicen es el principio de subsidiariedad significa que el Estado no puede hacer nada. Y eso es falso. Pero a lo puntual sería, a ver. Por otro lado... Le hago una repregunta. ¿Usted no cree que al agrandar el Estado, al ser subsidiariedad, vendría algún problema económico o tendríamos problemas económicos a nivel macro? O sea, el PIB bajaría las inversiones. ¿O usted cree que le sería beneficioso al Perú que el Estado tome un rol más intervencionista, para ser más preciso? A ver, te termino de explicar lo anterior para poder ir a eso. Yo no puedo predecir eso porque no soy economista. Yo nunca planteo meterme a otras disciplinas, pero lo que sí te puedo decir es que hay estas dos visiones de subsidiariedad que no son correctas y lamentablemente tiñen un poco la discusión política. Para algunos, la subsidiariedad significa de que el Estado no se puede meter. Esa es la visión más libertaria, ¿no? Entonces, como el Estado, para ellos significa que el Estado no se puede meter, entonces
quienes vienen más de una mirada intervencionista quieren modificar la subsidiariedad para hacer un Estado más grande que puede intervenir más. Para otros, la subsidiariedad significa de que hay, de que el Estado debe tener algunas causales para poder intervenir, y esas causales no son otra cosa que las fallas de mercado. Entonces, si no hay fallas de mercado, el Estado no puede intervenir. Entonces, acá tenemos una colisión, pues, ¿no? Entre los que quieren más intervención y los que dicen el Estado no debería intervenir nunca. ¿Cuál es el problema de esto? Que nos generamos una falsa dicotomía, porque el desarrollo del principio de subsidiariedad en el mundo y en los textos que han desarrollado este tema, en realidad no dicen ninguna de las dos cosas. La forma de entender el principio de subsidiariedad lo que dice es que debe haber una preeminencia del mercado, es cierto, pero que hay situaciones que habilitan la intervención del Estado, que no necesariamente son las fallas de mercado. O sea, no es lo que dicen algunos liberales de que solamente en estas situaciones va a intervenir el mercado, sino que puede haber otras razones que sí permitan la intervención del mercado, ¿no? Entonces, no es ni tan deferente al mercado, ni tan intervencionista, sino que hay un punto medio. ¿Y cuáles son esas razones? Esos factores que permiten intervenir al Estado es el espacio que nunca nos hemos permitido discutir, porque justamente hemos tenido una sociedad tan dividida donde hay grupos que no quieren discutir este tema y hay otros grupos que lo quieren desaparecer. Entonces, entre esos dos grupos que no se entienden es que no podemos generar un principio de subsidiariedad que sí sea compatible con fines sociales, pero a la vez sea diferente al mercado, ¿no? Que es un poco lo que busca la economía social del mercado, ¿no? Entonces, esa falta de diálogo es lo que genera, creo, el deseo de cambiar, cuando no necesariamente, y por eso mi posición es que no debería haber un cambio en este sentido, no necesariamente hemos aplicado los principios como deberían ser, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. En resumen, no hay que cambiar el modelo económico. Así, Para mí no es necesario. Listo. A ver, Sharima. Para mí puede haber algunas mejoras, pero no necesariamente cambiarlo. Listo. Sharima, te cedo la palabra para que haga la pregunta. Bueno, no sé cómo estamos con la disponibilidad del doctor. Unos minutitos, sí, está bien. Aquí. La pregunta iba más enfocada a, digamos, esta conceptualización sobre la constitución económica neutral puede llegar a modificar el núcleo esencial, o llega a modificar el núcleo esencial de los principios que rigen los servicios públicos. Como... A ver, no termino de entender esa pregunta, a ver cómo sería. A ver, digamos, sí. Con esta se viene hablando de la neutralidad que tiene que impregnar el modelo, digamos, como se habla del modelo económico, y digamos, la concepción de este cambio que ya deja de ser separada, sino que la constitución económica llega a estar incorporada, digamos, a la constitución política, y se viene a impregnar más que todo en los principios, y así es como se refleja, ¿no? Entonces es cómo se da esta relación entre la neutralidad y la aplicación de, digamos, en la práctica de los principios en los servicios públicos. Digamos, ¿cómo se traduce? Sí, mira, en los países, y bueno, como he dicho, ¿no? El Perú no es uno de ellos, pero los países que sí se asume la tesis de la neutralidad, lo que se ha hecho es finalmente confiar, creo yo, más en las administraciones públicas y en el desarrollo que puede hacer el legislador a través de leyes marco, ¿no? O sea, el tener un código o el tener una ley que se te regule, por ejemplo, todos los temas de competencia, ¿no? Una ley de competencia que pueda ser ese parámetro que la Constitución no está dando, ¿no? Entonces, igual, las leyes tampoco es que puedan modificarse todos los días, ¿no? Entonces, dan cierta seguridad, y siempre que no sean contrarias al parámetro constitucional, van a dar ese marco sobre el cual las administraciones públicas y los servicios públicos pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, creo que los países, bueno, el Perú no es extraño a eso, ¿no? También hemos desarrollado códigos y leyes marcos
para dotar de cierta estabilidad, pero creo que los países donde esto sucede, por ejemplo en Alemania, ¿no? Se pone mayor confianza tal vez en la ley y en lo que ésta pueda suponer para la intervención, pero esto siempre tomando en cuenta los derechos fundamentales, ¿no? O sea, creo que el gran límite siempre va a ser los derechos fundamentales y la forma en que estos los interpretamos. Y también, y acá un elemento importante, los derechos fundamentales, no solo en el sentido de derecho público subjetivo, ¿no? Sino también en esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales que puede proyectar los efectos de, no sé, pues, por ejemplo, de lo que nos preocupa ahorita, ¿no? El mismo derecho a la salud, la misma dimensión objetiva del derecho a la salud puede terminar significando también un límite a lo que puede hacer el legislador respecto de la provisión del servicio, ¿no? Entonces, la discusión se hace más judicial, sí, se hace más orientada a los derechos fundamentales, pero los derechos fundamentales, en la medida que ya no se entienden solo como derechos individuales, sino también como una proyección objetiva, también son vehículos para poder generar este límite a lo que pueda realizar el Estado. Ya, bueno, a ver, ahora con una última preguntita. ¿Por qué cree que en el Perú los grupos radicales de izquierdas, ¿cómo le explico? Se ponen tan intensos al momento de pedir el cambio de constitución? ¿Por qué no cree que al hacer eso prácticamente el cambio sería fatal? Por ejemplo, dos casos para citar así concreto. Venezuela, su cambio de constitución en el año 98 con Chávez, que cambió su constitución, sabemos en lo que terminó hoy en día 2021. Chile está en camino y Argentina también ya está en una debacle económica. ¿Por qué cree que estos sectores impulsan tanto el cambio, sabiendo de que los modelos que ellos quieren implantar fallan o son insostenibles durante el tiempo? Bueno, ¿por qué lo impulsan? Bueno, me parece que ellos creen en eso. No, no es lo que yo creo, pero me parece que las posiciones de izquierda, simplificando, ¿no? Pero creo que lo que promueven o la mirada que ellos tienen es hacia un estado de mayor intervención, donde yo creo, y donde creo que sí es algo que deberíamos discutir más, hay a falta de una mejor palabra, un fetiche sobre la empresa pública, ¿no? Y creo que mucha de la discusión que se da, la discusión política, y hoy que estamos en campaña política, creo que lo escuchamos en los candidatos, se habla mucho sobre, por ejemplo, temas como la línea de bandera, que haya más empresa pública, que los servicios públicos estén dados por el Estado, ¿no? Y ahí está, o sea, lo siento, ¿no? Me parece que es la mejor palabra. Hay un fetiche sobre ese tipo de discusiones que no necesariamente son las más importantes, pero tienen un significado, yo diría, político, simbólico para algunos sectores que los reivindican, ¿no? No necesariamente tienen que ver con una mejor dotación de servicios, pero sí con un simbolismo sobre lo que ha significado y también una reacción respecto de un régimen que ha sido muy diferente, o tal vez muy excesivamente diferente a los mercados, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Sobre todo en los años 90, ¿no? Creo que tiene que ver más, la explicación tal vez sea un poco más política que jurídica, sobre por qué hay este énfasis en eso, porque cuando uno escucha a algunos de las propuestas de estos sectores, en realidad la propuesta del cambio en la Constitución y el cambio de los artículos básicamente está centrada al principio de subsidiariedad, ¿no? No se habla mucho del principio de solidaridad, de los otros elementos de la Constitución económica no se menciona mucho, ¿no? Básicamente se refieren a eso y se refieren a la empresa pública, ¿no? Cuando en el gran esquema de las cosas, la empresa pública no es pues tampoco, pues, es un tema muy específico, ¿no? Que no es tampoco una discusión sistémica, ¿no? Entonces yo creo que la explicación, como te digo, me parece que es más política que jurídica propiamente,
porque en lo jurídico hay otros temas, ¿no? Que son más interesantes, ¿no? Por ejemplo, personalmente, me parece más interesante la discusión sobre los contratos ley, que tenemos en el Perú consagrados en la Constitución o los regímenes tributarios especiales para algunas empresas, ¿no? Ese tipo de cosas que tenemos insertadas en la Constitución y que podríamos discutir perfectamente el cambio, ¿no? Pero en el discurso político, en el imaginario político, la empresa pública pues tiene un rol central que en el gran esquema de las cosas y en el desarrollo económico, la verdad que no es tan importante, ¿no? Bueno, Charima, a ver la pregunta, ¿no? No, creo que así podríamos concluir. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, por mi parte creo que quedó todo claro. Además, el doctor ya me dijo que unos minutitos más y se pasó como 10 minutos. Bueno, doctor, muchas gracias en todo caso por la ponencia que nos dio. Disculpe por los contratiempos que sucedió y nada, muchas gracias por habernos vislumbrado, habernos abierto más el campo, ¿no? Esto sentido porque cuando hablan condición económica como que no es muy tocado ese tema en las universidades y a veces muy cerrado estos temas, ¿no? Y bueno, saberlo, ¿no? Aunque sea de manera conceptual, teórica, algunas cosas precisas, ¿no? Para tener aunque sea las cosas más básicas claras. No, para mí, muchas gracias nuevamente por la invitación, ha sido un gusto. Como les decía, este es mi tema favorito, así que siempre que hablemos de esto, yo encantadísimo de compartir con ustedes. Claro, listo, doctor, muchas gracias, buenas noches, que Dios lo bendiga y que feliz noche y feliz fin de semana. Igualmente, nos vemos. Listo, chao, Buenas noches. chao, Charima, cuídate, saludos.